a elementos externos que van a generar una estenosis excesiva, que esta va a conllevar a, a que el flujo de aire se reduzca, y con esto se van a presentar los síntomas característicos del asma, que son sibilancias, disnea y tos. Esos son los síntomas que se presentan en el cuadro en pacientes que no han comenzado con el tratamiento, que es importante mencionar que el cuadro cambia y en pacientes que tienen el asma controlada. En cuanto a la prevalencia del asma, el pico de presentación se encuentra a los 3 años. Es la enfermedad crónica más común respiratoria en niños, sin embargo, igual se puede presentar en adultos. En los niños, la frecuencia es 2 veces mayor en varones que en niñas, pero ya en los pacientes adultos se presenta sin importar género. La presentación de los síntomas, cuando un paciente inicia con síntomas leves, rara vez evoluciona a síntomas graves y se presentan los síntomas leves durante toda la vida o mientras presente los síntomas del paciente. Pero si el paciente inició con síntomas graves, es muy probable que esto vaya a presentar así toda su vida. Cuando comienzan los síntomas en la niñez, normalmente desaparecen en la adolescencia y pueden volver a aparecer ya en los pacientes adultos. Sin embargo, que una persona no haya presentado síntomas desde la niñez no significa que no pueda presentarlos más adelante en su vida. Siguiente, por favor. Existen ciertos factores que van a influir o predisponen al paciente a presentar o desarrollar asma en el futuro. Es importante no confundirlos con los factores que pueden exacerbar los síntomas en pacientes que ya tienen la enfermedad definida. Siguiente. Se pueden separar estos factores en diferentes, o sea, se puede subclasificar, y vamos a mencionar primero los factores endógenos, que son aquellos propios del paciente. Dentro de esto podemos mencionar la predisposición genética. No se conoce muy bien el gen, los genes en todo caso que se relacionan con la enfermedad del asma, y se cree que es un síndrome poligenético. Entre esos, el más estudiado son los polimorfismos en el cromosoma 5Q. Este además está relacionado con los leucocitos, los helper, está relacionado igual con las interleucinas 4, 5, 9 y 13. Además de esto, se ha estudiado también el papel del gen ADAM33, que más adelante se menciona que la relación que tiene este gen con la vitamina D. Las infecciones víricas a la edad temprana también se cree que es un factor que predispone a presentar asma más adelante. Hay diferentes, no es muy seguro que sea un factor importante, ya que hay ciertas infecciones víricas que son muy comunes en los niños, entonces hay niños que presentan la infección no tienen... Hola, hola. ¿Sí? Doctora, perdone, yo oigo algo así como que a alguien le cae un mensaje a cada rato. Eso. No sé quién sea, tal vez lo podemos desactivar. Ok. Soy a cada rato. No se avisa, doctor, si se sigue presentando el problema. Entonces, como mencionaba, las infecciones víricas igual se presentan en algunos niños que no desarrollan asma más adelante. En cuanto al género, como había mencionado, en la infancia, donde eso tiene más importancia, que la frecuencia es mayor en niños que en niñas. Sin embargo, en la adultez ya no hay diferencia. En el grupo étnico, al final, no hay mucha relación, simplemente con las exacerbaciones, que es un poco más común en las personas de raza negra, pero en cuanto a que se presente, o sea, no hay una raza específica que es tiene una mayor predisposición a presentar asma. La obesidad es uno de los factores importantes. Hay muchos pacientes obesos que llegan a presentar asma y se cree que es por la presencia de adipocinas proinflamatorias y
la ausencia o la disminución de los niveles de deposinas antiinflamatorias, que estas provienen de los depósitos de grasa. La hipersensibilidad de las vías respiratorias igual obviamente es uno de los factores endógenos más importantes. Sin embargo, el más importante de todos es la atopia. Todo paciente, la mayoría de los pacientes asmáticos cursan con atopia y con otras, además de que son más sensibles a los elementos externos o del ambiente que pueden llegar a desarrollar una inflamación a nivel respiratorio, también presentan, por ejemplo, rinitis alérgica o dermatitis atópica. Entonces, es bien común que pacientes pediátricos que comienzan a presentar estos síntomas atópicos, igual se tiene que tener en control para ver si pueden desarrollar más adelante. Asma. Siguiente. Ahora, los factores del entorno. Los más importantes, los alérgenos en espacios cerrados y en espacios abiertos. En espacios cerrados podemos mencionar que el más importante son los ácaros del polvo, que igual se afectan el pelo de mascotas como gatos y perros. Se han investigado bastante el papel de los alérgenos en el desarrollo del asma, pero sin embargo no hay algo que demuestre que la ausencia de estos alérgenos favorezca en la aparición o no de la enfermedad. Los sensibilizantes de origen laboral tienen un papel importante. Los alérgenos igual pueden haber sensibilizantes químicos o según el rubro en el que se trabaja, igual presentarse por alérgenos de origen animal. El tabaquismo pasivo también, igual que el tabaquismo activo, son factores del entorno que tienen un papel similar a los alérgenos que van a irritar las vías aéreas. Igual las infecciones de vías respiratorias, como ya he mencionado, infecciones víricas, algunas infecciones de origen bacteriana. La contaminación aérea juega un papel importante a los alérgenos de los espacios abiertos. En cuanto a la alimentación, hay estudios que creen que la disminución de antioxidantes como la vitamina A, la vitamina C juegan un papel importante en el desarrollo de asma. Igual dietas que son altas en sodio, y lo que mencionaba anteriormente, la vitamina D, se cree que tiene un papel importante y se relaciona directamente o guarda relación con el gen A33. El uso de paracetamol y de otros medicamentos, hay algunos estudios acerca del tema, pero no se cree que tenga una relación directa con el desarrollo de asma, ya que se cree más bien una relación aparte, porque hay muchos niños que presentan síntomas del asma y se les da paracetamol. Antes se les daba, se recetaba más ácido acetilsalicílico, igual se creía que tenía una relación, pero se cree que es más bien que porque como presentan esos síntomas, al final se les tiene que recetar el medicamento y esa es la relación. O sea, no es que presentan asma porque se les receta paracetamol, sino más bien se les receta paracetamol para los síntomas del asma. Siguiente. Bueno, ahora vamos a seguir con lo que son los factores perinatales. Entre ellos tenemos lo que es la prematuridad, la lactancia, el tabaco en gestación, cesárea e ictericia neonatal. Como se mencionó antes, hay que tener una diferencia entre los que son los factores predisponentes y los que desencadenan el asma. La prematuridad está asociada ya que mayormente en los niños nacidos antes, a los 7 meses o las 37 semanas, ya que no tienen una formación correcta del sistema pulmonar. Por tanto, estas personas o estos niños, al momento que crecen, son, más susceptibles a padecer el asma. En la lactancia, se han hecho estudios de que la lactancia en los primeros 4 meses de nacido el bebé le ayuda a evitar a llegar a tener esta asma. Así que se considera que la lactancia es importante para ayudar a evitar que el bebé tenga asma a los 6 años de edad o en otras edades. El tabaco en gestación, esto crea que el feto cree antígenos ante los alergenos del tabaco, del humo del tabaco, lo cual al momento, a pesar de que él no lo haya inhalado antes,
cuando este ya los inhala, cuando una vez haya crecido, tiene lo que afecta en el asma. La ictericia neonatal solamente existen pruebas de que está relacionado a que los pacientes o los bebés que han tenido ictericia neonatal pueden llegar a padecer en un 2.4% más a sufrir de asma. Siguiente, por favor. Ahora tenemos lo que son los factores desencadenantes. Los factores desencadenantes, entre ellos tenemos los alergenos, el ejercicio de hiperventilación, infecciones víricas de vías respiratorias superiores, irritantes como los aerosoles domésticos y vapores de pintura, el aire frío, los fármacos como beta bloqueadores, ácido acetil salicílico, el estrés y el dióxido de azufre y gases irritantes. Con los alergenos, el mecanismo que se produce es que una vez son inhalados y esos tienen contactos con los mastocitos con IgE fijo, desencadenan unas situaciones químicas las cuales proliferan para que se creen las reacciones de la inflamación, creando así la broncoconstricción y produciendo la exacerbación del asma, ¿verdad? Entre los alergenos más comunes o el principal se tienen los ácaros dentro del polvo y como mencionó anteriormente mi compañera, están también los pelos de las mascotas como pueden ser gatos, perros, ratas, también conejos. Y también existen los alergenos de estación. ¿Qué son esos? Esos son los que se consideran de plantas, como pueden ser el polen del césped, polen de árboles, de algunas plantas como las ambrosías y sobre todo lo que son las esporas fúngicas. Se considera que los pólenes no afectan de manera directa al asma, sino que estas ayudan a lo que se forma la rinitis aguda. Pero una vez estas tienen contacto con el agua, cuando llueve, sí pueden llegar a exacerbar el asma. Luego tenemos en el ejercicio e hiperventilación. Lo que pasa en este caso es que el mecanismo, a pesar de que no se tiene una idea clara, se cree que en el ejercicio, al producirse la hiperventilación, hay un cambio en la osmolalidad del líquido en las vías aéreas superiores e inferiores. Por lo tanto, esto desencadena los mastocitos, creando, al igual que en los alergenos, se cree una reacción que termine en broncoconstricción. Este asma tiene un nombre que se le llama asma inducida por ejercicio, que normalmente se afecta más en niños y que a diferencia de cualquier otro asma, esta involuciona a los 30 minutos después de haber terminado el ejercicio. Una vez después de que el ataque haya sucedido, esta involuciona de manera automática 30 minutos después de que haya pasado. Se menciona que se debe de utilizar antileucotrienos y beta bloqueadores para ayudar antes de realizar el ejercicio. Ahora tenemos lo que son las infecciones víricas de vías respiratorias superiores, las cuales se ven mayormente por la familia de los rinovirus, aunque también pueden ser por el virus del sincitial respiratorio y los coronavirus. Se menciona que ese tipo de infecciones son el factor desencadenante que mayor frecuencia tiene para las exacerbaciones tanto agudas como graves del asma. Al igual manera, como el ejercicio, no se tiene un mecanismo... Eso que acabas de decir es súper importante, porque mucha gente, ustedes van a ver que, bueno, aquí en El Salvador, yo como siempre digo, no sé ni por qué, pero aquí en El Salvador, un paciente que tiene una tos de ratos, que no la podemos explicar, que no sabemos qué es lo que pasa, nosotros los médicos terminamos diciéndole, no, mire, es que usted tiene una tos alérgica. Y entonces el paciente se queda, es que fíjese doctor que yo soy alérgico. Y entonces ahí andan de alergólogo en alergólogo, se andan poniendo miles de vacunas y la tos nunca se quita, ¿verdad? Porque el asma, como ustedes han leído para preparar el tema, el asma no solo se puede explicar desde el punto de vista alérgico. Ayer justamente tuve una señora, bueno, una señora, una
una joven de 30 y algo de años, que me dijo que ya tenía ella como 4 años que notaba, ella había tenido problemas bronquiales en la infancia y tenía como 4 años que ella notaba que cada vez que se pegaba carcajadas le daba ataques de tos y si se reía mucho y era en la noche, le daba silbido en el pecho. ¿Cómo le vas a poder decir vos a ese paciente, no, mira, es que entonces no te rías porque vos tenés alergia a tu risa? Entonces, no podemos explicar el asma desde ese punto de vista, o como vos acabas de decir, el asma ocupacional. No le podemos decir al paciente que vos sos alérgico al estaño. Por ejemplo, yo tengo un señor que es radiotécnico y cuando suelda los integrados y todo eso, el humito ese le provoca crisis de asma. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando nos carcajeamos? Ustedes pueden hacer el experimento. Después de que ustedes se carcajean, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué hacemos después de pegarnos una gran carcajada? Toser. Tosemos. No, hombre, eso no es normal. Inspiramos. Eso, cogemos una bocanada de aire bien fuerte. Entonces, al coger esa bocanada de aire bien fuerte, lo que sucede es que yo me pego la carcajada, después de eso, cojo una bocanada de aire. Al coger esa bocanada de aire, en algunos pacientes, esa bocanada de aire, si ustedes lo hacen, van a sentir un poco helado la vía aérea cuando uno hace eso. Y eso es producto de la deshidratación. Esa deshidratación súbita le provoca a algunos pacientes como una respuesta anómala. Y entonces lo que hace es edematizar la vía aérea y generar crisis de broncoconstricción. Entonces, por eso es de que es bien frecuente que los pacientes le dicen, mire, yo medio me río carcajadas y me da chillido de pecho y me da tos. Entonces, como les repito, no lo podemos hacer desde el punto de vista alérgico todo, no lo podemos explicar desde el punto de vista alérgico. Y ya dijo su compañero, la cosa que más causa exacerbaciones son las infecciones de las vías respiratorias superiores de tipo viral, ¿verdad? No importa si es que mire que fíjese que no salen mocos verdes, no importa, si es que, o sea, una infección viral también puede provocar eso. Ahora tenemos un montón de herramientas en el cual uno puede determinar el tipo de infección. Entonces, no nos tenemos que dejar ir tan de primas a primeras. Continúa. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, continuando, ya que estos son los que producen las exacerbaciones, sobre todo, no tienen una especificidad de las exacerbaciones que producen, ya que pueden ser tanto graves como agudas. Al igual como se había mencionado del ejercicio, no posee un mecanismo directo, pero se menciona que se observa una inflamación en las vías aéreas por el aumento de eosinófilos y neutrófilos. También se menciona que los pacientes que tienen asma, ellos padecen de una menor cantidad de de interferones tipo 1, lo cual los hace más susceptibles a este tipo de infecciones. Luego tenemos los irritantes y aerosoles domésticos y vapores de pintura. Estos producen una irritación en las vías aéreas, los cuales producen que el asma se exacerbe. El aire frío, que es igual que el ejercicio, se produce una hiperventilación. Y luego vamos a los fármacos. En los beta bloqueadores, estos no están directamente, o se trata de evitar que el paciente con asma los consuma, ya que de igual manera, como se mencionaba antes, no existe un mecanismo directo, pero se asocia a la broncoconstricción, al efecto de la broncoconstricción que estos poseen al crear una vasodilatación. Luego tenemos el ácido acetil salicílico, el cual tiene de hecho es un tipo de asma que se asocia directamente, que es el asma sensible a ácido acetil salicílico. Se menciona que estos pacientes llegan a tener una exacerbación del asma, ya que las pequeñas dosis de este medicamento producen rinorrea, producen hiperemia facial, producen una irritación conjuntival y producen la exacerbación del asma como tal, ¿verdad? Se menciona que estos
Normalmente estos fármacos afectan sobre todo a los pacientes que tienen asma tipo grave o pacientes que pasan mayormente ah, con recurrencia a los hospitales por sus ataques de asma. También se menciona que esto puede ser en pacientes que tengan rinitis perenne y tengan pólipos nasales. El estrés como tal afecta de manera por el reflejo colinérgico de los problemas psicológicos que las personas pueden llegar a asociar. Aunque de manera paradójica, que pacientes con asma llegan a tener impactos psicológicos demasiado fuertes, como pueden ser la pérdida de un familiar. Incluso esto les ayuda a relajarse y no tener tantos ataques de asma como posiblemente pueden llegar a tener, lo cual parece paradójico, ya que cuando la persona se siente estresada de una manera por el trabajo, por una ruptura amorosa o cosas así, sí puede llegarse a exacerbar, pero cuando son problemas psicológicos realmente fuertes, el asma no se ve exacerbado, sino que incluso se disminuyen los ataques de este. Y por último, tenemos el dióxido de azufre y los gases irritantes, que al igual que como los aerosoles domésticos y vapores de pintura, estos simple y sencillamente llegan a tener irritabilidad en el sistema respiratorio, lo cual exacerba el asma. Siguiente. Buenos días, doctor. Siguiendo con la ponencia, vamos a hablar sobre uno de los objetivos, que es explicar el mecanismo de la fisiopatología del asma. Es importante no solamente para conocer el curso, sino que también para darle un manejo adecuado a nuestro paciente, conociendo los signos y síntomas. Aclaro también de que el asma, como sí, no va a tener una cura alguna, sino que únicamente podemos controlar los síntomas de este. Bien, antes de empezar o de meternos de lleno con el mecanismo, tenemos que hablar un poco y conocer la histología de las vías respiratorias. En este caso sabemos de que la vía respiratoria está formada su epitelio por la membrana basal, una lámina propia, muscular de la mucosa y submucosa. Son importantes porque en ellas se llevan los diferentes procesos que van a marcar los signos de la enfermedad. Bien, un signo característico de la enfermedad o de las crisis asmáticas es el engrosamiento de la membrana basal. Este se da por una gran cantidad de almacenamiento de colágeno en el plano subepitelial. En esto podemos encontrar distintos signos, los cuales van a ser evidentes por métodos diagnósticos, como por ejemplo también la obstrucción de las vías respiratorias. Esta obstrucción de las vías respiratorias se da mayormente por un tapón de moco. Y este moco también contiene compuestos como lo son las glucoproteínas y también proteínas plasmáticas que provienen de otros vasos bronquiales. Todo este moco es secretado, como sabemos, por las células caliciformes, estas que están ubicadas en la membrana basal, y todos estos son liberados hacia la luz de las vías respiratorias, causando un taponamiento que es lo que nos causa la dificultad respiratoria o la sibilancia en nuestro paciente. Pero también vamos a encontrar otros mecanismos, otros signos como son la vasodilatación o un incremento de los vasos sanguíneos. Esto lo que nos va a llevar es a que haya un trasudado, perdón, hacia la luz de las vías respiratorias. Bien, conociendo la histopatología, en la imagen de la izquierda podemos ver cada uno de los signos descritos anteriormente: el tapón de moco en el luz de la luz, el engrosamiento de la muscular de la mucosa y también la hiperactividad que se nota por la hiperplasia de las células. Siguiente, por favor. Bien, al hablar del mecanismo fisiopatológico del asma, como lo habían hablado anteriormente mis compañeros, el asma la podemos clasificar según su origen como atópica y no atópica. Pero teniendo en cuenta que el asma va a ser siempre una enfermedad por alergias. Bien,
Para empezar hablando del mecanismo fisiopatológico, tenemos que tener en cuenta de que van a haber 3 mecanismos principales que vamos a poder conocer, que van a ser la obstrucción de las vías aéreas, la hiperactividad bronquial y la inflamación de las vías aéreas. Para hablar del mecanismo del asma, podemos hacerlo dividiéndola entre primera exposición y segunda exposición. En el esquema que estamos presentando, podemos encontrar el alérgeno, ¿verdad? Pero vamos a tener 2 células importantes, que son las células dendríticas y los mastocitos, que habían hablado anteriormente también. Bien, pero empezando con la primera exposición. Lo que pasa es, el alérgeno ingresa a las vías respiratorias, causa una irritabilidad de las mucosas. Esto lo que hace es empezar a enviar señales para tratar de mediar esta irritación. Y lo que hace, o la que entra en protagonismo en este momento, es la célula dendrítica. Bien, la célula dendrítica va a cumplir la función de llegar al alérgeno y fagocitarlo. Esto también guarda una pequeña porción porque esta va a viajar para ir a presentarlo a los linfocitos T nativos. Los linfocitos T nativos se van a encargar de codificar y verificar la información sobre este alérgeno en específico, y estos se van a diferenciar. Se van a diferenciar en linfocitos TH2, que son los linfocitos colaboradores también. Hay que tener claro y hay que marcar importancia en los linfocitos TH2 porque son característicos de los pacientes asmáticos, ya que en pacientes no asmáticos o pacientes sanos encontramos linfocitos, pero son los TH1, que los TH1 son parte del sistema inmunitario que trata de mediar ya sea reacciones bacterianas, virales y también alérgicas. Bien, pero estos linfocitos TH2, una vez diferenciados, lo que van a hacer es que van a liberar 2 interleucinas de gran importancia en todo este mecanismo de la fisiopatología. Estas interleucinas son la interleucina 4 y la interleucina 5. Estas van a actuar en diferentes etapas de todo el mecanismo, pero en la primera exposición, la que va a tener mayor protagonismo va a ser la interleucina 4. ¿De qué manera? La interleucina 4 va a informar al linfocito B sobre este alérgeno. Los linfocitos B van a empezar a sintetizar una inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina E, de gran importancia también, porque esta es la que se encarga de mediar las reacciones alérgicas en nuestro organismo. Bien, esta inmunoglobulina E lo que va a hacer es que en una segunda exposición va a poder reconocer a dicho alérgeno. Esta lo que hace es que va a viajar y se va a colocar en la superficie del mastocito, dejando 2 cadenas libres, donde se va a unir el alérgeno en específico. En el esquema podemos observar el mastocito y en su circunferencia podemos ver a la inmunoglobulina E en forma de una Y. Bien, todo esto ocurre en la primera exposición. Bien, en una segunda exposición nosotros la vamos a dividir en segunda exposición de reacción inmediata y segunda exposición de reacción tardía. En la segunda exposición de la reacción inmediata, nosotros vamos a ver que igual el alérgeno llega, entra a las vías respiratorias, irrita, pero esta lo que hace es que se va a unir de manera directa a las cadenas libres de la IgE. Una vez teniendo el primer contacto del alérgeno con la IgE, esta va a desencadenar un proceso de degranulación del mastocito. Entonces, este mastocito libera sus sustancias, pero van a ser sustancias bastante importantes para que se pueda desencadenar completamente el mecanismo fisiopatológico. Estas sustancias son las que nos van a nosotros a ayudar o a favorecer a un proceso de inflamación. Estas sustancias más importantes son las prostaglandinas y los leucotrienos. Bien, las prostaglandinas y los leucotrienos nos van a ayudar a crear o a que se puedan realizar procesos importantes, como son la vasodilatación,
que lo podemos ver en el esquema también. Esta vasodilatación nos va a permitir o va a producir también un edema a nivel de la zona. Otro de los procesos va a ser la broncoconstricción, que es lo que habíamos hablado anteriormente, que con la muscular de la mucosa, que nos va a interferir también en los signos característicos del cuadro asmático, y también la hipersecreción de moco. Teniendo en cuenta esto, podemos entender ahora por qué los síntomas de los pacientes asmáticos con la dificultad respiratoria y con el hecho de las sibilancias. Bien, dejando la reacción inmediata, pasaríamos a una reacción tardía. La reacción tardía se puede dar en un plazo de 24 horas a 3 días o más. En esta reacción tardía, la interleucina que va a tener mayor importancia va a ser la interleucina 5, porque la interleucina 5 va a permitir que haya un infiltrado de eosinófilos activados a las vías aéreas. Estos eosinófilos lo que van a hacer es que van a liberar proteínas básicas, como por ejemplo la proteína mayor, y también van a liberar radicales libres provenientes de oxígeno, como por ejemplo las peroxidasas. Los eosinófilos con sus sustancias se van a adherir a las paredes de la luz de las vías respiratorias. Y estos son otros signos de los signos característicos de un infiltrado grande de eosinófilos en los pacientes asmáticos. Si nosotros tratáramos de evitar este infiltrado de eosinófilos con anticuerpos contra IgE, lo que vamos a poder realizar es únicamente disminuir la cantidad de eosinófilos circulantes y en el esputo, pero no vamos a poder disminuir los síntomas y signos de la crisis asmática ni la hiperreactividad de las vías respiratorias. Bien, siempre en la segunda exposición, los eosinófilos también van a interferir o van a estimular la liberación de factores de crecimiento. Todo esto con tal de contrarrestar esta irritación alérgica. El eosinófilo o el sistema inmunitario libera los factores de crecimiento para hacer una remodelación completa del epitelio, pero en sí lo que hace es causar aún más daño. ¿Por qué? Porque nos provoca un daño tisular. Este daño tisular hace que la enfermedad del asma sea una enfermedad crónica y que las exacerbaciones puedan verse aumentadas. Todo esto es el mecanismo fisiopatológico del asma, pero también hay que dejar claro que si el patrón más frecuente o el típico de la enfermedad del asma es una infiltración grande por eosinófilos, también dicen los estudios de que hay pacientes con una enfermedad grave que van a presentar también un patrón de inflamación, pero va a ser mayor por neutrófilos. Entonces, al tener esto, hace menos sensible a un tratamiento con corticosteroides. Por eso es que también hace énfasis en de que no podemos atribuirle la enfermedad en sí a una sola célula porque son muchas las que intervienen y en diferentes etapas. Siguiente, por favor. Bien, en esta diapositiva prácticamente se resumían los diferentes tipos de células inflamatorias, tanto estructurales que intervienen en el mecanismo de la fisiopatología, pero como lo habíamos dicho anteriormente, son células inflamatorias como los mastocitos, los eosinófilos, los linfocitos TH2, que son de vital importancia para que desencadene toda la cascada. Pero también hay células estructurales como las células epiteliales por la hiperreactividad y el desprendimiento que existe de ellas, las células del músculo liso por la broncoconstricción. Todos estos actúan mediante mediadores, como por ejemplo los leucotrienos, las prostaglandinas, que son de vital importancia, las citocinas, interleucinas, para llegar a provocarnos los efectos o los signos y síntomas típicos de un paciente asmático, como lo son los broncoespasmos, los exudados del plasma,
las secreciones de moco, la hiperreactividad de las vías aéreas y los cambios estructurales que al final nos causan un daño tisular. Siguiente. Bien, también en este esquema podemos observar la función de las quimiosinas y cómo de contacto con el alérgeno llegan a un infiltrado mayor de eosinófilos. Y aquí es donde sabemos de que al tener contacto el alérgeno con las células dendríticas, estas prácticamente van a secretarnos linfopoietina, que son estimuladas siempre por el timo, por todas las señales que desencadena esta irritación. Estas células dendríticas también van a liberar quimiosinas importantes como son la 17 y la 22. Esas se encargan de atraer a todos los linfocitos colaboradores, los TH2, pero también vamos a tener infecciones víricas, como lo estaba hablando anteriormente mi compañero. En estas infecciones víricas, lo que va a hacer es de que las interleucinas van a estimular las interleucinas 25 y la 33, que son las de vital importancia. ¿Por qué? Porque estas son las que reclutan y activan a los linfoides innatos de tipo 2. Estos linfocitos TH2 secretan interleucina 5. Y como lo habíamos hablado anteriormente, las interleucinas 5 son las que favorecen o llaman al reclutamiento de los eosinófilos. Entonces prácticamente esto es como un esquema molecular de por qué es la infiltración tanta de eosinófilos en reacciones alérgicas. Siguiente. Bien. En esta diapositiva también, teniendo en cuenta todas las moléculas o las interleucinas que interfieren en el proceso de la enfermedad, van a haber también otros tipos de sustancias o también van a haber otros tipos de componentes que nos van a ayudar a que van a provocar que la enfermedad sea aún más grave, como por ejemplo la tensión oxidativa. Sabemos de que en la tensión oxidativa nos decía la literatura de que las células inflamatorias activadas, como los macrófagos y los neutrófilos, son los que nos generan las especies reactivas de oxígeno. Entonces, este fenómeno lo vamos a poder comprobar por la mayor concentración de la 8-isoprostano, que es el material condensado que el paciente pueda exhalar, pero también el incremento del etano, que es el producto de la peroxidación de los lípidos, en el aire expirado de los asmáticos. En el estrés oxidativo se dice que también guarda una relación directa con la gravedad de la enfermedad. Esto se presume y hay estudios de que dicen porque amplifica la respuesta inflamatoria y esta puede reducir también la sensibilidad a los corticosteroides. En el caso del óxido nítrico, sabemos de que el óxido nítrico es el producido por diversas células de las vías respiratorias, gracias siempre a la acción de las oxidonitrosintasas. Esta partícula se encuentra mayormente en el epitelio de las vías respiratorias junto con los macrófagos. Y nos dice de que la concentración siempre del óxido nítrico en el aire expirado de los asmáticos va a ser mayor de lo normal, pero también va a depender de que si haya o no una inflamación de tipo eosinofílica, porque es posible que el aumento del óxido nítrico nos vaya a contribuir a la vasodilatación bronquial, que es lo que hablábamos anteriormente, que nos va a producir un edema localizado en las vías respiratorias, y esto es característico también de las crisis asmáticas. Pero también vamos a tener factores de transcripción. Nosotros sabemos de que en las vías respiratorias de los asmáticos, dicen las literaturas de que hay activación de los factores de la transcripción proinflamatorios, como por ejemplo el factor nuclear KB y la proteína 1 activadora. Estas prácticamente van a estimular la expresión de múltiples genes
que nos van a intervenir en la inflamación. Pero aparte de estas, hay otros factores nucleares que son más comunes y más característicos en las crisis asmáticas, como por ejemplo los linfocitos T activados y los genes GATA3. Estos genes se van a encargar también de regular y de estimular la expresión de citocinas de los TH2 y linfocitos T. Siguiente, por favor. Hola. Hola. Perdón, ya se escucha. Ah, sí, ahora sí, es que no te oía, no los oía. Dale, seguí. Vaya, para continuar vamos a exponer un parte de las características clínicas del asma. Como ya habían dicho nuestros compañeros, no hay solamente como una etiología probable del asma, sino que más bien son un conjunto de diferentes factores que pueden desencadenar diferentes, como por decirlo, como tipos de asma. Entonces, entre estos se encuentran diferentes tipos que existen generalmente algunos más comunes que otros. Por ejemplo, está el fenotipo del asma alérgica, que es el que, como habíamos mencionado, se reconoce como principalmente o más fácilmente. Este generalmente se relaciona a un estado en que la enfermedad comienza en etapas tempranas de la vida y generalmente también está muy relacionado con la genética, es decir, que los antecedentes familiares y antecedentes personales son los más relevantes en los cuadros de las personas con asma alérgica y generalmente se van a relacionar también a otras comorbilidades como por ejemplo la rinitis alérgica, rinitis, algunos medicamentos como por ejemplo ya hemos mencionado el ácido acetilsalicílico o fármacos. Entre otros podemos mencionar el asma también el no alérgico. En el asma no alérgico se dice de que se pueden encontrar diferentes tipos de células en el esputo que se estudia en estos pacientes y que generalmente se puede asociar a un tipo celular diferente, que en este caso sería con neutrófilos, solamente eosinófilos o incluso a veces se puede observar diferentes tipos de células inflamatorias, pero no relacionado a un estado alérgico como en el primer fenotipo. Estaba otro fenotipo, como por ejemplo el asma de aparición tardía, que se decía de que podía ser en pacientes ya adultos. El libro mencionaba generalmente a pacientes ya a veces mayores de los 60 años, pueden debutar con un cuadro clínico de asma. Otro puede ser el asma con la alimentación persistente al flujo de aire, que estos van a ser generalmente en pacientes que ya tienen un asma crónico o que tienen muchos años de tener la evolución del asma y que van a desarrollar una limitación que va a ser persistente y va a ser solo parcialmente reversible. Y el otro fenotipo sería el que se relaciona a la obesidad. Como ya habían mencionado nuestros compañeros, al ser la obesidad un estado prácticamente proinflamatorio, va a facilitar que los pacientes puedan desarrollar clínicamente el asma y van a tener síntomas respiratorios que van a ser sumamente marcados y se puede observar en algunos casos en estudios una inflamación que sería principalmente eosinofílica en el epitelio de las vías respiratorias. La siguiente, por favor.
Para los síntomas característicos del asma, vaya, como sabemos, el asma es una enfermedad que nosotros la vamos a diagnosticar mediante el criterio clínico del médico y se puede acompañar por algunos otros métodos diagnósticos como, bueno, eso se va a hablar más adelante, pero principalmente, por definición, el asma se va a caracterizar por presentar episodios de tos, sibilancias, disnea y opresión en el pecho. Es importante saber de que en el asma, por definición, se va a tener el conjunto de los síntomas, no todos al mismo tiempo, pero sí van a ser varios al mismo tiempo. Puede que no todos los pacientes tengan la misma clínica. Por ejemplo, algunos pueden no sentir la opresión en el pecho, pueden tener grados de disnea variables, intensidad de la sibilancia variables o de la tos. Y eso es importante reconocerlo porque no todos los pacientes siempre van a presentar el mismo cuadro clínico y es necesario saberlo diferenciar para, acompañado de los métodos de diagnóstico de laboratorio y de gabinete, poder darle un adecuado diagnóstico de asma. La siguiente, por favor. Siempre lo que estábamos mencionando, que se debe de tener en cuenta que generalmente todos los asmáticos van a tener uno o más de, bueno, más de uno de estos síntomas principales y que todos van a variar dependiendo de diferentes factores, como pueden ser factores endógenos o factores externos estos van a ir variando dependiendo básicamente de cada paciente. Otra cosa importante que se debe de reconocer es que los síntomas de los pacientes pueden variar en diferentes tiempos del día. Por ejemplo, generalmente se dice de que los pacientes asmáticos suelen tener un empeoramiento de sus síntomas al despertar por la mañana o por las noches. Y que es importante también reconocer, como habían mencionado, que pueden haber diferentes desencadenantes del asma, como los que habían mencionado, ejercicio, alérgenos, aire frío, entre otros. Y que se debe de reconocer de que, como ya habíamos mencionado, como el doctor mencionó, que las infecciones virales son los principales desencadenantes de las exacerbaciones asmáticas. Dale la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Gracias. Ahora, que ya tenemos... Dentro de los métodos de diagnóstico y de gabinete para el diagnóstico de asma, podemos ver que lo vamos a establecer en base a los síntomas y obstrucción respiratoria, ¿verdad? La cual va a ser variable e intermitente. ¿Me deja pasarla, por favor? En los diagnósticos de asma básicamente siempre se van a hacer a través de pruebas funcionales, pero también es importante conocer que existen exámenes de laboratorio que nos van a ayudar a realizar el diagnóstico de asma, aunque estos no son tan específicos, pero utilizándolos en el momento adecuado nos pueden servir de mucho. Por ejemplo, yo puedo utilizar un examen de laboratorio en un paciente que me llega a la emergencia con un asma exacerbado, porque es aquí donde voy a ver un aumento exagerado de, por ejemplo, de los eosinófilos. Aunque, como bien lo repetí, no es específico porque lo podemos ver en otro tipo de enfermedades, por ejemplo, en una parasitosis, en una dermatosis, en fiebre del heno, pero de utilizarlo con un asmático en un caso exacerbado, sí puedo ver un aumento de esto. ¿Cuál es el valor normal de los eosinófilos? Normalmente son de 0 a 5. En un paciente asmático, pues voy a ver una eosinofilia de 10, 15, ¿verdad? El objetivo de un diagnóstico precoz de asma es una instauración del tratamiento, ¿verdad? Para poder limitar la frecuencia de que ya el paciente me diga, no, fíjese doctora, que yo no me levanto cada 3 noches por la madrugada, porque recordemos de que un paciente asmático, ¿cuáles son los momentos de crisis de ellos? Pues no es en la madrugada, porque el aire está demasiado helado, o en un momento que dice que yo fui a la montaña y estaba bien helado, me dio un broncoespasmo. Estos son momentos claves y es primordial, pues, educar al paciente, decirle, mire, usted es asmático, cuestiones como el frío, el ejercicio,
debe de limitarse o debe de andar su broncodilatador. Muy importante si el paciente le dice, a mí me encanta hacer ejercicio, ¿y qué pasa, doctora? Yo no puedo porque soy asmático. No, es bien importante explicarle pues que 10, 15 minutos antes de su ejercicio, su rutina, debe aplicarse su salbutamol, ¿verdad? Recordemos que el asma es una enfermedad crónica, no curable, pero sí manejable y puede tener una vida completamente normal, ¿verdad? Vamos a impedir con el diagnóstico precoz también el deterioro de su función pulmonar, ¿verdad? Vamos a prevenir la muerte en caso de que... Yo recordaba el caso de una niña que lastimosamente los papás no sabían que era asmática, pues la pusieron a hacer ejercicio y fue demasiado tarde, ya la llevaron cuando ya la niña ya había fallecido, pues, pero luego la diagnosticaron con asma y pues los padres no sabían, ¿verdad? Es de tener en cuenta eso, desde que antes se diagnosticaba pequeños los niños, se diagnosticaban con asma. Actualmente ya hay enfermedades intrínsecas en las que sí se diagnostica enfermedad intrínseca del adulto con asma, ¿verdad? Pero sí, normalmente las enfermedades asmáticas antes eran diagnosticadas más que todo en niños. No había tanto la prevalencia en adultos como lo tenemos hoy. El objetivo también es, básicamente, vamos a mantener la calidad de vida adecuada tanto del niño, adolescente y de su familia. Siguiente, por favor. Como continuación, otras pruebas podría ser la determinación de IgE, que al igual de los eosinófilos no es 100% fidedigno, a menos que se utilice en una exacerbación. Siempre vamos a aparecer unas determinaciones altas de IgG en otros pacientes que contengan otras enfermedades alérgicas. Ahora bien, ¿cuáles las que sí son pero fieles? El test de broncodilatación. ¿En qué consiste esto? Bueno, consiste en realizar primero una función basal al paciente, en la que nunca vamos a ver una función basal normal. En un paciente asmático o con EPOC siempre van a ser disminuidas. ¿Qué pasa? Que al nosotros aplicar el medicamento, un broncodilatador, por ejemplo el salbutamol, vamos a encontrar que a los 10-15 minutos luego de haberle administrado el medicamento, pues ya la función pulmonar ya llega a lo normal. ¿Cómo se va a administrar el broncodilatador? Vamos a tener 100 microgramos, vamos a administrar 4 puffs de 100 microgramos de salbutamol separadas en 30 segundos. Vamos a administrar una en 30, una en 30, una en 30, hasta llegar a las 4. Realizadas mediante el aerosol, dosificador presurizado en una cámara de inhalación. Esto es bien importante, la cámara de inhalación o también el espaciador de volumen. Bien importante el paciente que si no se lo proporciona el centro de salud, que él lo pueda comprar. ¿Por qué? Porque si nosotros le decimos, mire, el paciente, solo darle el medicamento y decirle que se lo ponga en la boca, realmente, uno, me puede causar en el paciente candidiasis. 2, el medicamento no puede tener la misma adherencia que con el espaciador de volumen. Con el espaciador de volumen yo estoy segura que el paciente va a poder inhalar mejor el medicamento y la adherencia a que el paciente va a tener con el medicamento va a ser mucho mejor. Entonces eso sí es como un paréntesis en esta prueba de explicarle muy bien al paciente. Y mediante la función pulmonar, porque la función pulmonar es básicamente la que se hace con la espirometría, en la cual vamos a ver el FEV o capacidad vital forzada, que es el volumen de aire en el que se le pide al paciente ser expirado con el máximo esfuerzo. Pero el FEV no es capacidad vital forzada. No, es el FVC, perdón, doctor. El FVC. Ajá. El FVC es el volumen del aire en el que se le pide al paciente, mire, inspíreme con el máximo esfuerzo y rapidez que usted pueda, partiendo de una inspiración máxima y se expresa en litros. Ahora, sí, el FEV es el volumen expirado forzado en el primer segundo, partiendo de una inspiración máxima y se expresa en litros sobre litros y refleja las alteraciones de las vías aéreas mayores. Entonces, ¿cuál es el parámetro más útil para identificar la obstrucción? Va a ser la relación del FEV junto con el FVC. ¿Qué es lo que pasa? El porcentaje del FVC lo que me va a dar es que el porcentaje FVC. Ajá, que se inspira en el primer segundo es el parámetro que me va a servir para identificar la obstrucción en este caso.
Siguiente. Y esto es lo que se hace con la función pulmonar, básicamente es como lo que mide la espirometría. La espirometría es el examen y lo que me va a medir la espirometría pues es la función pulmonar. Y este es el estudio de complemento que mide los volúmenes y capacidades pulmonares de la capacidad vital forzada y del flujo expirado forzado, ¿verdad? Estas medidas me van a reflejar de forma reproducible la función pulmonar de estos pacientes, aunque la mayoría de pacientes, bueno, si son pediátricos, solo se pueden hacer maniobras espirométricas, pero después de los 6 años de vida, pues por los pulmoncitos son pequeños, no voy a comparar un adulto con un niño, ¿verdad? Y en el examen de la opción eosinofílica, o sea, es una manera de determinar la cantidad de inflamación pulmonar presente y con cuánta efectividad de los esteroides inhalados están controlando la inflamación. Este examen sí se puede dejar ya como luego de que el paciente haya pasado su exacerbación, ya un paciente estable, ya un paciente que me llega por control. Siguiente, por favor. Y dentro de los exámenes de gabinete, la radiografía de tórax, realmente como examen de rutina en un paciente no me va a arrojar mayor precisión, pero si lo puedo hacer en un paciente que me llegue a la emergencia, que está exacerbada, sí, en algunos pacientes voy a poder ver una hiperinsuflación pulmonar y incluso hasta un neumotórax, ¿verdad? Es importante, sí, la radiografía es necesario en cualquier emergencia que me llegue un paciente con disnea, tos y bilancias. Aparte que podría yo estar pensando alguna bronquitis exacerbada, un asma exacerbada por una bronquitis o incluso hasta una neumonía. En cuanto al electrocardiograma, dice que no es necesario, aunque la monitorización cardíaca continua estaría indicada en pacientes mayores, aquellos con cardiopatía asociada coexistente. ¿Por qué el electrocardiograma? Recordemos que el salbutamol es un fármaco que nos puede llegar a dar taquicardia, entonces es bien importante saber que si tengo un paciente que es asmático y aparte de eso me dice que, fíjese doctora, que yo tengo un problema cardíaco de base, chicas, o sea, este paciente me puede dar una taquicardia también de una forma exagerada, más si me dice el paciente difícil, me acabo de poner 4 puffs de salbutamol, entonces me puede llegar hasta una fibrilación auricular por la alta dosis, ¿verdad? Alta dosis de salbutamol, entonces en estos casos sí sería, ¿verdad? Como importante tener en claro la electrocardiograma. Y siguiente. Solo antes, si por favor podemos volver a la diapo de la espirometría. Vale. Algo importante que hay que mencionar es que, como había dicho, el diagnóstico del asma se acompaña tanto de la parte clínica como de la parte funcional, así como estaba explicando Erika. Importante también saber de que, así como ella explicó un poco sobre cómo son los valores de la espirometría, hay que reconocer de que se debe tener una técnica para poder tomar la espirometría y una vez esta se considera que ya está tomada correctamente por diferentes criterios que tiene, se debe de pasar a evaluar bajo la sospecha clínica del asma. Entonces, para saber qué es una sospecha clínica de asma, primero en la primera espirometría que se toma, primero se debe recomendarle al paciente antes de la toma de la espirometría que no evite fumar 2 horas antes de la prueba, que no utilice ningún tipo de prueba que sea restrictiva para el tórax. También es muy importante mencionar al paciente que si ya utiliza en caso de un paciente, digamos que se le está haciendo el control del asma, que si ya utiliza algún tipo de broncodilatador, si es de acción corta, se debe de suspender su uso 4 horas antes de realizar la prueba, y si es de acción prolongada, se debe de suspender su uso 12 a 24 horas antes de realizar la prueba. Cualquier otra medicación que sea de base para otras enfermedades no se debe de suspender, ya que no va a alterar en ninguna forma la prueba. Ahora, una vez realizada la espirometría, es importante saber de que en base a los datos que se dan,
se pueden reconocer diferentes tipos de patrones. Como nosotros ya explicamos, el asma es una enfermedad obstructiva, lo que indica que el problema es en la expiración. Entonces, van a haber ciertas características específicas que va a arrojar los valores del estudio. Y, por ejemplo, en el caso de asma, vamos a tener que, obviamente, al ser un patrón obstructivo, va a haber la aparición en la espirometría de 3 parámetros principales, que va a ser, como habían mencionado, una capacidad vital forzada normal, acompañada de un volumen expiratorio forzado en el primer segundo disminuido, y por ende la relación entre estos dos va a estar disminuida. Una vez nosotros ya confirmamos que es un patrón obstructivo, podemos seguir con el algoritmo diagnóstico del asma, que sería bueno, primero tenemos que interpretar esos valores de la espirometría, que van a ser cuando la relación entre el BEF1 y la capacidad vital forzada esté disminuida. Se va a ver de que el BEF1 generalmente va a tener un valor, el valor normal va a ser de 80%, y en el caso de los patrones obstructivos va a estar disminuido en el 80%, y en base a esto nosotros también podemos clasificar el grado de obstrucción que va a tener el paciente, solamente el grado de obstrucción en base a la espirometría. Por ejemplo, se puede graduar la severidad de esta en leve, moderada, moderadamente grave, grave y muy grave, dependiendo de los valores que vaya arrojando la espirometría. Una vez nosotros ya tenemos definido que tiene la clínica y que tiene un patrón obstructivo, pasamos a hacer la prueba de la espirometría post-broncodilatador, que así como habían mencionado, esta prueba tiene, el fin es de determinar el grado de reversibilidad que va a tener la obstrucción al flujo aéreo en la vía respiratoria. Entonces, como ya he mencionado, que en este caso se utilizan fármacos beta-2 adrenérgicos de acción corta, generalmente utilizando el salbutamol a dosis de 400 microgramos, 4 inhalaciones, así como ya he explicado con el espaciador de volumen, y en la espirometría se realizan luego de la administración de estos fármacos, 15 minutos después, se realiza una segunda espirometría. Entonces, ahora, estas medidas se van a considerar que esta prueba va a ser una prueba positiva cuando haya una mejora en la segunda espirometría del BEF1 de al menos un 12%, aunque algunas literaturas mencionan que para que sea un valor significativo debe ser al menos del 15%, o en valores porcentuales mayor del 12%, o en valores absolutos mayor de 200 ml. Y también, que es algo muy importante destacar en la espirometría, que pueden haber casos en que los pacientes asmáticos pueden llegar a tener una espirometría normal o casi normal, que puede hacer creer que la sospecha diagnóstica está equivocada. Pero ninguna prueba de función pulmonar, ninguna prueba hematológica o de imagen debe de excluir o confirmar completamente la prueba por sí sola el diagnóstico de asma, sino que siempre debe ir acompañado con las manifestaciones clínicas de la enfermedad, y se puede apoyar en estos métodos diagnósticos, pero ninguno por sí solo puede dar el diagnóstico como tal de asma. Eso era lo que quería agregar. Ok, para la clasificación del asma, este se basa específicamente en la fisiopatología de la misma enfermedad. Como mis compañeros lo han mencionado en el transcurso de la presentación, esta es una enfermedad crónica y esta tiene grados variables de obstrucción, grados variables de inflamación, que funcionalmente nosotros lo podemos traducir a grados variables de obstrucción al flujo de aire, así como también a grados variables, o la intensidad en este caso de los síntomas puede ser variable. Esto significa que en estos pacientes la gravedad no es una característica constante, sino que va a depender del tiempo, como lo han explicado mis compañeros a lo largo de
de la presentación. También tenemos que recordar que en estos pacientes tenemos que tener un seguimiento, tenemos que hacer una reevaluación para clasificarlo de acuerdo a la clasificación del asma. Ahora vamos a hablar del asma estable. Tenemos que recordar un punto importante y es que el grado del control del asma es la medida en la que se reducen o se eliminan las manifestaciones del asma por un tratamiento y están determinados por la interacción, de múltiples factores, entre estos antecedentes genéticos, como ya lo habíamos mencionado, que esta es una enfermedad que se debe a una alteración de múltiples genes, así como también a polimorfismos del cromosoma 5, como mi compañera lo mencionaba, y alteraciones entre interleucinas entre 4, 5, la interleucina 3 13 y la 9. Tenemos también que se contribuyen a procesos patológicos subyacentes, entre estos, como ya los mencionaron anteriormente, infecciones de las vías respiratorias superiores, el tratamiento y manejo que reciben estos pacientes, como por el uso de los beta bloqueadores o incluso el uso del ácido acetil salicílico. Con respecto a otros factores que influyen en la interacción de estos en el medio ambiente, podemos mencionar, por ejemplo, el aire frío, así como también los ácaros de polvo, el moho, incluso todos estos juegan un papel importante en estos pacientes, y factores psicosociales también. Siguiente, por favor. Para hablar, en este caso vamos a hablar acerca de la clasificación de la gravedad del asma. En estos tenemos que recordar que tenemos se pueden clasificar en 4. En asma intermitente, leve persistente, asma moderado persistente y asma grave persistente. Para la clasificación de estos tenemos que tomar en cuenta 2 cosas muy importantes. Entre estas, los síntomas que va a presentar el paciente y la función pulmonar del mismo. En asma intermitente, los síntomas se van a presentar, estos síntomas los van a presentar menos de una vez por semana, van a presentar exacerbaciones leves y van a presentar síntomas nocturnos, pero estos síntomas no van a ser menos de 2 veces al mes. Con respecto a la función pulmonar, tanto el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, o en este caso, la función expiratoria, el flujo expiratorio máximo va a ser mayor del 80% con una variabilidad de menor del 20%. En asma leve persistente, los síntomas sí los va a presentar más de una vez por semana, pero estos síntomas no pueden ser más de una vez al día. Estos pacientes sí van a presentar exacerbaciones que pueden afectar tanto la actividad de la vida cotidiana de estos pacientes, así como también alteraciones en su patrón del sueño. También estos pacientes sí van a tener síntomas nocturnos por más de 2 veces al mes, y su función pulmonar en este caso va a ser recordando que el volumen expiratorio forzado en el primer segundo o la PEF va a ser mayor del 80% con una variabilidad del 20 al 30%. En pacientes con asma moderado persistente, estos síntomas sí van a ser diarios, caso contrario de los 2 casos anteriores, que ya veíamos cuáles eran cada cuánto iban a presentar síntomas. En estos pacientes moderados persistentes, los síntomas sí les van a presentar diariamente, exacerbaciones que afectan tanto la actividad y el sueño, y acá los síntomas nocturnos sí van a ser más de una vez por semana. Y acá hay un aspecto importante, que estos pacientes sí ya tienen el uso de los beta agonistas, y su función pulmonar, según el volumen expiratorio forzado en el primer segundo o la PEF, va a ser del 60 al 80% con una variabilidad mayor del 30%. Y en pacientes con asma graves persistentes, los síntomas van a ser diarios, exacerbaciones frecuentes, síntomas nocturnos van a ser frecuentes con limitación de actividad física. Y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo o el flujo de expiración máximo va a ser
menor o igual al 60% con una variabilidad mayor del 30%. Siguiente, por favor. En este caso vamos a hablar acerca de la clasificación de la gravedad en la evaluación inicial. Antes de empezar a hablar de esto, tenemos que recordar que tenemos dos tipos de dos grandes fármacos grandes familias de fármacos que podemos utilizar. En este caso tenemos los broncodilatadores y tenemos también los corticosteroides. Entre los broncodilatadores, estos tenemos los antagonistas beta 2, los anticolinérgicos y en este caso están las teofilinas. Entre el mecanismo de acción de los antagonistas beta 2, estos son broncodilatadores, como ya lo había mencionado anteriormente, y estos se encargan de la reducción o la disminución de las células a nivel de músculo liso. Y no solo no solo tienen este efecto como broncodilatador, sino que estos también disminuyen el exudado disminuyen el exudado a nivel de plasma, así como también inhibición de los nervios sensitivos y así como también van a inhibir la liberación de mastocitos. También estos se van a clasificar en dos. Tenemos los antagonistas beta 2 de acción corta y de acción prolongada. Entre los de acción corta tenemos el salbutamol y tenemos también la terbutalina, que estos tienen un periodo de duración entre 3 a 6 horas, y el de acción prolongada, que está el formoterol y el salmeterol, con una duración de más de 12 horas. Luego vamos a hablar, por ejemplo, en el caso de los de asma intermitentes, es similar al cuadro anterior, solo que acá vamos a agregar tanto las reagudizaciones como el tratamiento de elección. Los intermitentes son síntomas diurnos, más de dos días por semana, síntomas nocturnos menos de dos veces al mes. No hay limitación de actividades, el uso de fármacos menos de 2 días a la semana, con un volumen expiratorio forzado en el primer segundo más del 80%, y reagudización puede ser en un año. El tratamiento de elección, acá podemos utilizar los antagonistas beta 2 de acción corta, que en este es el escalón 1, y luego vamos a hablar del leve persistente, que estos son síntomas diurnos, que son más de 2 días a la semana, pero no diario, como se lo explicaba anteriormente, y los síntomas nocturnos de 3 a 4 veces al mes. La limitación de actividad es ligera, y en este caso tenemos que recordar que la utilización de los fármacos es mayor de dos veces al día, semanales, pero no diarios. Más de 2 días, perdón, a la semana. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo es de mayor o igual al 80%, la reagudización de 2 años, y el escalón 2, que acá siempre vamos a utilizar agonistas de acción corta con corticosteroides en dosis bajas. Recordemos que los corticosteroides son antiinflamatorios, y esto, su función se genera a través de una disminución de células inflamatorias y disminución de la actividad de estas mismas células inflamatorias a nivel del árbol bronquial, como lo explicó mi compañero en la fisiopatología. Estas son importantes en todo el proceso fisiopatológico. Acá lo que hacen es que estos disminuyen tanto los neutrófilos, los mastocitos, como los linfocitos T. Y entre estos tenemos la fluticasona, la budesonida y la beclometasona. Pero en este caso, cuando es leve persistente, las dosis son bajas. Las vamos a utilizar en dosis bajas. En moderado persistente, los síntomas diurnos son diarios. Los síntomas nocturnos es más de una vez por semana, pero no todas las noches. Hay alguna limitación de actividades, y se menciona también de que el uso de fármacos, en este caso es a diario. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo es del 60 al 80%, y aquí vamos a utilizar el escalón 3, que siempre vamos a utilizar antagonistas de acción corta más corticosteroides de acción baja en el escalón 3, pero podemos utilizar escalón 4, que es corticosteroides en dosis medias o elevadas, más un agonista de acción rápida, o un corticosteroide inhalado elevado, más un antileucotrieno. Recordemos que estos van a bloquear el receptor cisteínil leucotrieno, y entre estos tenemos el Montelukast y el Farxilucast.
Luego tenemos el grave persistente, que en este caso los síntomas son continuos, los síntomas diurnos, los nocturnos son todas las noches, hay una limitación extrema de la actividad diaria en el paciente y se menciona que la utilización del fármaco son varias veces al día. Son menor, en este caso el volumen respiratorio forzado es menor del 60% y acá vamos a utilizar escalón 5. Siempre vamos a utilizar los agonistas de acción corta más corticosteroides Mira. Hola. Sí, doctor. Mira, son las 2:20. Háganme un favor, hagamos una pausa de 10 minutos. Que Vaya, solo okay, voy a poner, voy a enviar una nota, porque quiero oír lo de la, tener lo de el manejo de las mencrisis también, ¿verdad? Sí, doctor. Vaya, pues ya, dame 10 minutos. Okay. Pues, salud. Más severos, que el paciente nos llega a una atención primaria o hacia el servicio de urgencias. Tenemos que recordar también que cuando se dan estos tipos de exacerbaciones, en estos pacientes hay un aumento progresivo del acortamiento de la respiración. En este caso, la tos se vuelve un poco más severa. Las sibilancias, la opresión torácica también, en este caso se agudiza un poco más. Y hay combinación de toda esta sintomatología. Siguiente, por favor. Cuando hablamos, vamos a hablar acerca de la identificación de los pacientes en riesgo de muerte relacionados con el asma. En estos pacientes tenemos que tomar en cuenta diversos factores. Entre estos factores, principalmente tenemos que tomar en cuenta los antecedentes. Se mencionaba de que entre los antecedentes más importantes es que el paciente haya tenido un asma casi mortal y que haya necesitado intubación y ventilaciones, en el cual en estos pacientes, o también se menciona que el paciente tenga antecedentes de hospitalización o tratamientos de urgencia en el último año. Y también tenemos que recordar que con respecto a los medicamentos, por ejemplo, el paciente suspendió el tratamiento con corticosteroides inhalados o con corticosteroides orales, o utilizó de manera excesiva los agonistas beta 2 de acción corta, especialmente por ejemplo, pudo utilizar esto más un inhalador por mes. También en este caso se menciona que en estos pacientes tenemos que tomar en cuenta las comorbilidades. Entre estas puedo mencionar que estos pacientes, los pacientes pueden tener antecedentes psiquiátricos, antecedentes psicosociales. Incluso se menciona de que estos pacientes pueden tener algún tipo de alergia alimentarias ya confirmada en estos pacientes con asma. Siguiente, por favor. Vaya, tenés que tener en cuenta, hola. Sí, doctor. Que cuando nosotros recibimos un paciente con crisis de asma, es una cosa de ir evaluando, ir preguntando y de una sola vez ir tratando. Porque el paciente que llega con crisis de asma, a veces llega con un familiar que conoce del cuadro y a veces con nadie o con alguien que no tiene ni idea. Es decir, con alguien del trabajo, lo lleva a una ambulancia. Y entonces pues tienes que ir actuando e ir evaluando la gravedad, que me imagino que ya vas a poner el algoritmo ese, y de una sola vez tenés que ir atendiéndolo, ¿verdad? Entonces, de las cosas que más te debe, de lo que has dicho, de lo que más debes de tener en cuenta, es que el paciente te diga, o por lo menos te señale con un dedo o con la cara, si el paciente no está en una insuficiencia respiratoria tan severa que le comprometa el sensorio. Lo primero que le debes de preguntar es, ¿ya ha estado hospitalizado usted por una cosa como esta, por una crisis de esta? Si te dice que sí, es la primer bandera que debes de tener, ¿verdad? La primera bandera de alarma. Y la siguiente pregunta es la que vos dijiste hace poco. ¿Alguna vez lo han metido a una máquina, lo han intubado, aunque sea con señas, o enseñándole el aparato, lo han intubado por una crisis de asma? Entonces, si la respuesta es sí,
a ese paciente no te le puedes despegar. Ahí tenés que estar hasta que lo saques de esa crisis. Porque si ya tiene antecedentes de que una vez lo han ventilado, quiere decir que ese paciente tiene un asma severa persistente y seguro te puede volver a entrar en una falla respiratoria severa. O te puede hacer un paro respiratorio en cualquier momento. Entonces, no lo debes de soltar. A ese tenés que ver si le vas a tomar gases arteriales, que ya les he dicho yo que no a todos se les toma, y tenés que mantenerle un monitoreo estricto de la oximetría de pulso y empezar un tratamiento lo más agresivo que se pueda. Entonces, esa es de las cosas que debes de tener en cuenta. La otra, pues, evaluar, como vos decís, si el paciente tiene algún trastorno psiquiátrico y está haciendo unos episodios de hiperventilación y a lo mejor no tiene asimilante. Entonces, por eso te digo que es una cuestión bien dinámica en la que vos vas evaluando, vas sacando la gravedad y de una sola vez vas tratando y vas planeando los siguientes pasos. De pacientes con exacerbaciones asmáticas, tenemos que evaluar, como el doctor lo mencionaba, si en realidad el paciente nos ha llegado por asma, cuáles son los factores de riesgo de muerte relacionados con el asma que los mencionamos anteriormente. Y en este caso vamos a ver la gravedad de las exacerbaciones, que en este caso pueden ser de tres maneras. Puede ser una exacerbación leve, moderada, que el paciente, vamos a notar que el paciente habla con frases, el paciente prefiere estar sentado que acostado, el paciente no está agitado, la frecuencia respiratoria está aumentada. También observamos que el paciente utiliza músculos accesorios. La frecuencia en este caso está de 100 a 120 latidos por minuto y la saturación de oxígeno oscila entre los 90 a los 95%. El flujo espirómetro máximo en este caso es mayor del 50% del balón teórico. En el caso de pacientes con exacerbación grave, estos pacientes hablan con palabras sueltas, el paciente se siente encorvado hacia adelante, el paciente está agitado, el paciente tiene una frecuencia respiratoria mayor del 30%, es decir, tiene una taquipnea, así como también se menciona que el paciente utiliza músculos accesorios y su frecuencia de pulso es mayor de 120 latidos por minuto, con una saturación menor del 90%, y un flujo espirómetro máximo menor del 50%. En el caso que la exacerbación sea potencialmente mortal, el paciente vamos a notarlo con somnolencia, confusión o tórax siguiente. Siguiente, por favor. A continuación vamos a hablar sobre los medicamentos que se dan en un asma estable, los medicamentos controladores, y tenemos entre los primeros los cortisoides, que esos pueden ser de dos tipos, pueden ser cortisoides inhalados o cortisoides sistémicos. Los cortisoides inhalados son los medicamentos más efectivos para cumplir los objetivos del tratamiento del asma, ya sea en adultos o en niños, y esto lo que van a hacer es que van a prevenir y van a reducir los síntomas de la hiperreactividad bronquial, la frecuencia y la severidad de las exacerbaciones. Decía la literatura que también iban a mejorar la función pulmonar y por ende la calidad de vida del paciente. Decía la literatura también que estos corticosteroides inhalados se deben inducir tan pronto se haga el diagnóstico del asma para que así se evite la remodelación de las vías aéreas. Lo importante de estos corticosteroides es que tienen sus efectos adversos, pero no son tan graves, ¿vea? Como por ejemplo decía la literatura que era la disfonía, la ronquera, faringitis, y al hacer también los pus mucho tiempo y no tener un buen aseo podría generar lo que es una candidiasis oral. Y los otros corticosteroides son los corticosteroides sistémicos, que estos ya son como la etapa final de la terapia del asma ya severa y es cuando no hay un control suficiente, ¿verdad? Estos corticosteroides pueden ser inyectables o pueden ser administrados por vía oral.
Y entre esos tenemos la prednisona, hidrocortisona. La prednisona es vía oral, la hidrocortisona es intramuscular. Mencionaba la literatura que también la metilprednisolona, pero esa como que ya no tiene mucha relevancia como es la hidrocortisona si hablamos de intramusculares. Y decía también la literatura que en niños se ocupa la prednisolona, pero en gotas. Otro de los medicamentos o fármacos que se ocupan en el asma estable son los LABA o antagonistas de acción prolongada, que estos, al uso habitual de los beta-2 agonistas de acción corta, que son los ABA, se ha agregado estos LABA, ¿verdad? Que son medicamentos controladores, que asimismo van a ser broncodilatadores y su efecto va a ser más prolongado, como su nombre lo dice, de 12 horas. Y estos trabajan muy bien con los corticosteroides, ya que son como un aditivo, ¿verdad? Para ellos. Y cuando los corticosteroides inhalados no logran controlar el asma con dosis intermedias, entonces ya es aconsejable usar un LABA, ya que así sí van a mejorar los síntomas, va a mejorar la función pulmonar y ya no se va a necesitar el uso de salbutamol. Entre estos... Aunque la verdad es de que una de las cosas que ha disminuido a nivel mundial las exacerbaciones de asma es que los últimos 2 cortes del GINA empezaron a aconsejar, incluso el GEMA también, que es el europeo, el español, empezaron a aconsejar una leve intermitente, si era un leve persistente o un intermitente, pues bastaba con dosis bajas de un ICS, es decir, de un y ahora pues creo que todas las guías mundiales del asma te dicen de que el tratamiento, es decir, el paso 1 de los pasos escalonados anteriormente, desde un inicio con mejor corticosteroide inhalado, ya sea... Hola, aló, ¿no me oyen? Escuchamos cortado. Cortado, doctor. ¿Y ahora? Ahora sí, ya mejor. Vaya, entonces lo que les decía es de que antes se decía que era más una opción viable dar corticosteroide inhalado y solo en monoterapia. Ahora ya se sabe que lo mejor es hacer una combinación de ICS más LABA, es decir, corticosteroide inhalado más un LABA, ya sea ambos a dosis baja o uno a dosis intermedia y el otro a dosis baja. Entonces eso es como que uno de los avances que ha tenido el tratamiento del asma, perdón. Continuemos. Además, otro de los fármacos que se utilizan son los antileucotrienos, que estos sí son medicamentos orales y estos van a tener una acción bien mínima, broncodilatadora y también una acción antiinflamatoria bien mínima a moderada, ¿verdad? Pero al trabajarlos juntos, hacen una acción mejor. Su indicación sería de los antileucotrienos para el asma por ejercicio o asma que es causada por el ácido acetilsalicílico, en el asma intermitente y asmas persistentes pero que sean leves. El más utilizado, y me puse a rebuscar en las farmacias, y el que tenían era el Montelukast, que venía en presentación de 4, de 5 y de 10 miligramos. Que de 10 miligramos se ocupan una dosis al día en adultos, ya en niños son las dosis inferiores. Y la última familia que encontré según Gina, ¿verdad?, que es para manejo del asma estable, son las metilxantinas. Entre esas
la teofilina encabezando. Y estos son medicamentos que han sido viejos estudiados y que anteriormente se ocupaban como un diurético, pero ahora se utilizan para el tratamiento del asma crónico estable, ¿verdad? Estos sí son en combinación con corticosteroides inhalados y estos van a aportar un leve efecto aditivo, ¿verdad? Y lo importante de esto es que debe de tomarse en cuenta los efectos secundarios, ¿verdad? Los efectos dosis dependientes, que entre estos son los gastrointestinales principalmente, pero también los cardíacos, porque van a producir arritmias y porque también pueden producir una leve diuresis. Y lo que van a hacer estos, van a relajar el músculo liso bronquial. Siguiente, por favor. Vaya, y para la elección de la terapia se recomienda que sea un acercamiento escalonado según el nivel de la severidad y de la afección, también del control de los síntomas y los factores de riesgo que sí son modificables. Entonces la GINA del 2020 menciona que son 5 pasos y el primero vemos de que se va a utilizar en los pacientes que presentan menos de 2 veces al mes esos síntomas, ¿verdad? Las exacerbaciones. Y el paso 1, se ha demostrado que al comenzar con una dosis alta, de medicación y luego reajustar a una dosis según el resultado, no se ha demostrado una ventaja realmente. Entonces por eso la GINA recomienda de que se comience con dosis bajas. Y en este escalón nos recomienda que no solo nos quedemos con el SABA, sino que lo combinemos con un corticosteroide inhalado, eso como segunda opción. Pero la primera opción y la de predilección siempre va a ser la de, como mencionaba el doctor, la de un LABA con un corticosteroide inhalado. Ya el segundo escalón se ocupa ya, como mi compañero mencionaba, en el asma leve o persistente, ¿verdad? Que en este escalón ya caerían los pacientes que no tienen síntomas a diario, pero sí sus síntomas son más de 2 veces al mes. Como tratamiento de predilección, aquí sí se utilizan los corticosteroides inhalados a dosis bajas o pueden ser combinados con corticosteroide inhalado más un LABA, ¿verdad? Que podría ser el formoterol a dosis baja siempre, según lo necesario, lo que el paciente demande. Y como segunda opción, en el segundo escalón, el tratamiento son los antagonistas de los receptores de leucotrienos o a dosis baja siempre de un corticosteroide, pero más un SABA. Y ya con este tratamiento se va a disminuir el riesgo de las exacerbaciones severas, de las hospitalizaciones, de la mortalidad, ¿verdad? Y así los síntomas de broncoconstricción. De ahí pasamos al escalón 3, que ya es para un asma moderadamente persistente, y aquí caen los pacientes que sí presentan síntomas la mayoría de los días, que se despiertan con el asma y que eso pasa una vez o más veces durante la semana. Y para ellos el tratamiento de predilección sí van a ser dosis bajas de corticosteroide más un LABA. Y segunda opción, aquí ya comienzan a usarse dosis intermedias de corticosteroides o dosis bajas de corticosteroides más el antagonista de los receptores de leucotrienos. Ya en el cuarto escalón ya es un asma grave persistente, ¿verdad? Como mencionaba mi compañero, que los pacientes pasan con síntomas la mayoría de los días y se despiertan más de una vez por semana, ya no es por mes, sino por semana, y que tienden a tener una baja función pulmonar. Ya en ellos sí se ocupan dosis intermedias de corticosteroides más dosis intermedias de LABA como predilección, o como segunda opción se ocupan dosis altas de corticosteroides inhalados más bromuro de ipratropio, o se puede agregar un antagonista de leucotrienos. Y ya como último paso se consideran los adultos que tienen un pobre control sintomático y las exacerbaciones son frecuentes, a pesar de que ya tienen una técnica, ¿verdad? Un inhalador, que tienen su medicamento del paso 4. Entonces a ellos ya se refiere a una investigación fenotípica.
El medicamento de predilección siempre son los glucocorticoides, aquí a dosis altas, más los LABA también. Y si hay un mal control, a pesar de que tienen dosis altas de glucocorticoides y el LABA, entonces ya se agregan bromuro de ipratropio, tiotropio o teofilina. Se pueden agregar incluso los antagonistas de los receptores de leucotrieno como primer escoge, y ya como segundo escoge son incluir dosis bajas de corticosteroides orales, que como mirábamos en un principio que eran como la última opción, ¿verdad? Que aquí podría ser la prednisona. Y revisando la literatura encontré otro que mencionaba incluso un escalón 6, que era cuando a pesar de todo esto los síntomas siguen persistentes, entonces ya se manda el estudio de fenotipo y ya se encontró, entonces van a un tratamiento, ¿verdad? El tratamiento del escalón 5, perdón, más los anticuerpos mononucleares, que esos van a ser administrados según el tipo encontrado, ¿verdad? Y entre estos están los omalizumab, los dupilumab y los demás. Y si aún así persisten los síntomas, hay un último recurso que todavía está siendo probado, que ya hay estudios, pero no han sido como suficientes casos. Pero hay estudios que comprueban que la termoplastía endotraqueal o bronquial sí ha demostrado mejorías en los pacientes con un asma como último recurso, ¿verdad? Y esto consiste en que se va a aplicar calor que va a ser generado por radiofrecuencia, y eso va a ser introducido mediante un catéter que se va a introducir en el árbol bronquial, y ahí va a aplicar el calor, ¿verdad? Lo que va a hacer es que va a reducir la cantidad y la contractibilidad del músculo liso. Y aquí en El Salvador yo creo que eso todavía no llega, pero ya en los países de primer mundo y países desarrollados ya dicen que es una prueba muy segura. Y a continuación mi compañera va a hablar sobre los tratamientos y medicamentos que están en crisis. Y esos son los fármacos que se ocupan ya con su dosis, ¿verdad? Como mencionaba, los primeros son corticosteroides, y aquí están las dosis bajas, medias y altas. Ya las altas son las que se ocupan en los últimos escalones, y las dosis que se ocupan en niños. Vaya, eso se lo tienen que aprender, porque ya ven que aquí, como yo siempre les digo, aquí toda enfermedad respiratoria se trata con salbutamol y Beclo. Y segundo, bueno, y también si tiene tos le metemos Ambroxol. Y tercero, a todos le dejamos 2 puffs cada 8 horas. Entonces, ya ven que no es así. Ahí están los parámetros en los que yo me puedo basar cuando yo digo, quiero ver, este paciente tiene esto, tiene lo otro, entonces, entonces me cae en este escalón, entonces le voy a dar una dosis baja de beclometasona. Entonces, pero para eso pues también tengo que saber. Entonces no es 2 puffs cada 8, porque si dan 2 puffs cada 8 y están dando la que usualmente tiene la mayoría de los hospitales, es Beclofor, y esa es de 250, quiere decir que están dando 500 microgramos en cada vez que el paciente se los pone. Y entonces lo ponemos 3 veces al día, ¿cuánto damos? Damos 1500 microgramos. Y eso no está correcto, entonces hay que saberse también esas dosis. Ok, ya para ir terminando, se va a tratar de explicar el tratamiento del asma en crisis. A la hora de hablar de crisis en asma y por ende en su tratamiento, debemos conocer y tener claro qué es una crisis, qué datos proporcionados por la interacción con el paciente nos van a servir para proporcionarnos un correcto manejo. Las exacerbaciones o crisis no son exclusivas de un grupo en particular de asmáticos. Pueden ocurrir en pacientes con diagnóstico ya preexistente. Incluso puede presentarse como la primera aparición de la patología. Se debe evaluar al mismo tiempo que se inicia la terapia
Una breve historia detallada y un examen físico enfocado posteriormente se va a documentar. Si el paciente muestra signos de una exacerbación o crisis que sea potencialmente mortal, se va a iniciar con beta-adrenérgicos de acción corta, más oxígeno controlado y corticosteroides sistémicos, mientras al mismo tiempo se coordina el traslado del paciente a un sitio donde haya cuidados intensivos. Las exacerbaciones leves se tratan en un entorno de atención primaria. En el flujograma, como podemos ver, en atención primaria el paciente va a presentar una exacerbación. Al evaluar al paciente se procede con las interrogantes. ¿Realmente se va a tratar de asma? ¿El paciente cuenta con factores de riesgo? Y si la vida del paciente se ve comprometida, ¿y en qué clasificación lo vamos a colocar? En el asma leve o moderada, el paciente habla en frases, él prefiere estar sentado y no acostado. Sin embargo, no se encuentra agitado. La frecuencia respiratoria va a estar aumentada. No va a haber utilización, por ende, de los músculos accesorios y hay una frecuencia de pulso de 100 a 120 latidos por minuto. La saturación de oxígeno se va a ubicar entre un 90 a 95%. Por otra parte, en las crisis severas, el paciente se va a expresar con palabras cortadas, se siente encorvado hacia adelante y acá sí se ve el paciente agitado. La frecuencia respiratoria es superior a 30 por minuto y el paciente va a utilizar los músculos accesorios. El pulso va a ser mayor a 120 latidos por minuto y la saturación se va a ubicar en un nivel inferior a 90%. Cuando el paciente está somnoliento, confundido, con el tórax silente, eso es un signo de gravedad. Entonces aquí hablamos de una crisis potencialmente fatal y acá sí se tiene que trasladar al paciente a un centro asistencial. Cuando se está esperando que esto suceda, se van a administrar agonistas beta-adrenérgicos de acción corta, que generalmente su duración es alrededor de 4 horas, y bromuro de hipratropio, inhalados, más oxígeno y corticosteroides sistémicos. Esto se va a realizar también en las crisis severas. En la crisis leve o moderada, se van a dar de 4 a 10 inhalaciones de agonistas beta-adrenérgicos de acción corta. Esto se va a repetir cada 20 minutos, al menos durante 1 hora. La prednisolona utilizada en dosis para el adulto va a ser en dosis de 1 miligramo por kilogramo, pero tenemos que tener el cuidado de que no se exceda en un máximo de 50 miligramos. En los niños la dosis es de 1 a 2 miligramos por kilogramo, sin embargo aquí en este caso sí va a ser el máximo de 40 miligramos. Si hay una disponibilidad de oxígeno con flujo controlado, se busca como objetivo tener la saturación de un 93 a un 95%. Se continúa el tratamiento según conveniencia y se evalúa la respuesta a la hora o, si es posible, en menos tiempo. Si empeora, se va a buscar trasladar al paciente y se va a aplicar en este lapso el tratamiento de crisis severa. Si mejora, se va a buscar el alta. Se necesita que los síntomas del paciente mejoren y que no necesite agonistas beta-adrenérgicos de acción corta, que el PEF por su parte mejore y que se ubique en un rango mayor de 60 a 80%. Y ya por último, que la saturación de oxígeno sea superior a un 94%. Se gestione la alta con medicamentos de rescate, controladoras y prednisolona. Y por último, para finalizar, para el seguimiento se va a buscar que la exacerbación resuelva. Si es necesario utilizar prednisolona, se va a utilizar. Evaluar si el paciente puede reducir el tratamiento de rescate es muy importante. Y en la medida de lo posible, tratar de corregir los factores que llevaron al paciente en caso de existir. Siguiente. Ya, Gracielita. Como conclusiones tenemos que el asma es una inflamación crónica de las vías aéreas y que es un reto para el personal médico. Esta se le tiene que saber se le tiene que hacer saber al paciente que esa no es una enfermedad mortal, pero que sí es importante que puedan tanto el médico como el paciente identificar factores de riesgo que la puedan estar causando o que la exacerben. También brindar un diagnóstico oportuno y adecuado
y esto con el fin de mejorar la calidad de vida del paciente. La educación es importante, se le debe de instruir al paciente cómo utilizar el inhalador, que sepa cuándo tiene que visitar al médico, que él sepa, que tenga un plan por escrito donde tenga su medicación de control y también su medicación de rescate. Y el objetivo, recordar siempre el objetivo del tratamiento es controlar los síntomas del paciente y también prevenir las exacerbaciones. Solamente, muchas gracias por su atención. Sigamos. Vaya, hay algo que quiero, quizás es de lo que más me gusta remarcar siempre que vemos esto. Vean ahí que en la diapositiva anterior, tal vez la puede poner, doctora, para que todo, y le da zoom al cuadro azul. Perdón, al donde dice inicio de tratamiento arriba del cuadro azul, 2 cuadros arriba. Ahí, en ese. Démosle zoom ahí. No puedo, doctor. Creo que eso es lo más. Bueno, cada quien que le dé zoom. Ahí dice, inicio de tratamiento con SABA de 4 a 10 inhalaciones mediante un dispositivo de dosis medida presurizado, que es GMDI, más un espaciador de volumen y repita cada 20 minutos durante 1 hora. Es decir, que en 3 ocasiones usted le va a poner entre unos 4, 6, 8 o 10, depende de cómo usted lo vea tan severo. Claro que cada 20 minutos usted se va a jugar a ver cuánto le pongo, porque si viene en una crisis, en un paro respiratorio inminente, yo de una vez le pongo 10 disparos. Y me espero unos 5 o 10 minutos y luego se le pongo otros 4. Es decir, que en un ratito le he puesto 1400 microgramos, porque recuerden que el salbutamol viene de 100. ¿Entendemos eso? Sí. Sí, doctor. ¿Hola? Sí, doctor. Sí, se entiende. Entonces, en ninguno de esos lados, vean que busquen y rebúsquense. Y van a ver que en ninguno de esos lados dice póngale nebulizaciones con pistón, que es lo que hacemos nosotros en los hospitales. Es decir, que hacemos mal el tratamiento. Y sobre todo porque, ¿ya han puesto ustedes nebulizaciones? Sí, doctor. ¿Qué les dicen que le pongan? ¿Cuánto? Hola. Solución salina. ¿Cuánto les dicen que le pongan de salbutamol? Es en gotitas. Ajá. Pero más o menos. Regularmente. 12 a 14 gotas, creo, doctor. Vaya, es decir, que tenemos una dosis incierta. ¿Cuánto dura más o menos la terapia? 1 hora. 30 minutos. No, como unos 15 minutos. Pero imagínense en 15 minutos y de ahí le dicen ustedes que se van a esperar otro ratito, cuando si ustedes hubieran hecho lo correcto con un espaciador y un disparador, en un pocos segundos hubieran alcanzado las dosis necesarias de salbutamol. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que no se claven en esa onda. A mí siempre me dicen, no, es que al doctor Beto no le gustan las nebulizaciones. No es que no me gusten. Si nosotros tuviéramos nebulizadores ultrasónicos o nebulizadores de malla vibrante que se tardan 1 a 2 minutos en cada aplicación y que la partícula, el tamaño de la partícula que tira es pequeña y llega donde yo quiero que llegue, entonces sí, yo estuviera de acuerdo. Pero con una nebulización de pistón que lo ponen, se lo aplican y lo dejan ahí al paciente 15 minutos, en los 15 minutos en los cuales se puede complicar y ustedes ni darse cuenta porque creen que están haciendo lo correcto. Y cuando yo les llevo y les pregunto, dicen, no, pero si ya le estamos poniendo la terapia. Y de remate lo diluyen en un gran montón de agua, creo que le echan 3 o 5 salinos, 5 ml de salino, entonces se tarda más tiempo todavía la terapia. Entonces, no hay que hacer las cosas que no nos recomienda la literatura.
Si ahí dice que yo debo de agarrar una cámara espaciadora y debo de ponerle 8 a 10 disparos, pues eso es lo que debo de hacer, porque ya se investigó y ya se dio cuenta de que así es. Que si dice de que al ratito, si se ha recuperado, yo le doy una prednisona de 50 miligramos y sigo con la terapia de darle unos cuantos disparos, pues eso es lo que hay que hacer. Entonces, y con eso yo, ¿cuánto me voy a tardar en hacer 10 disparos? Lo más que me voy a tardar son 20 segundos, 30, un minuto si quieren, de exagerado. Entonces, y además pierdo la oportunidad al poner nebulizaciones porque el paciente casi que se duerme. En cambio, con el MDI presurizado y la cámara espaciadora, yo no pierdo la oportunidad y le enseño al paciente qué hacer en crisis. Ahí en el Sacamila, una terapista respiratoria, estamos hablando de alguien experto, murió en su casa con el inhalador en la mano. Entonces, a veces es porque no estamos prevenidos, no somos precavidos y el paciente no tiene educación. Como dijeron en la diapositiva anterior, hay que darle por escrito el plan de qué es lo que se va a hacer. Es decir, el paciente debe de responsabilizarse porque la enfermedad es de él, no es mía. La enfermedad es de él. Yo debo de enseñarle nada más qué es lo que debe hacer. Y porfa, léanse bien lo de los dispositivos inhalados. Yo creo que con mi grupo de tutoría, quizás la otra semana vamos a tener un taller y lo vamos a grabar porque ustedes son demasiados, ¿no?, como para reunirlos. Para que se den cuenta que no todo es en dispositivos de gas. Y bueno, ya es tarde, hay que almorzar. Léanse también de lo de la adiponectina, porque su compañero, el que habló de los fenotipos de ácido acetil salicílico y de obesidad, mencionó la cascada inflamatoria que estos pacientes pueden mantener permanentemente. Entonces, léanse de la adiponectina. Yo les puedo pasar al que esté interesado algo de termoplastía, ¿verdad? No es una cosa del otro mundo, el problema es de que aquí no tenemos las cosas, porque yo les soy sincero, la primera vez que hice una aplicación de esa, creí que era una cosa bien sofisticada y la verdad es que no es una cosa, pero como quitarle un dulce a un nene cuando ya has hecho endoscopía, ¿verdad? O sea, ya cuando ya estás fogueado, pues simplemente sueles dedicarte y hacer que la máquina haga todo. Lo que pasa es que no lo tenemos, ¿verdad? Pero no es una cosa complicada. Y lo otro, apréndanse los pasos escalonados en el tratamiento del asma estable, porfa. Y los rangos terapéuticos de los corticosteroides inhalados. Bueno, jóvenes, vayan a almorzar, pues. Estamos. Gracias, Okay, doctor. gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Cuídese. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor, yo tenía una duda. Ay, se desconectó. Creo que sí. Sí. Dígame, hija, ¿cuál duda tiene, hija? Gracias, niños. Está bien. Gracias. Nos vemos. Feliz tarde.